Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la conferencia invitada de la sesión de Álgebra y Geometría. Es un placer para mí presentar a María Julia Redondo. María Julia hizo su licenciatura en la UNS y su doctorado en la UBA y actualmente es investigadora independiente de CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional del Sur. María Julia es una referente a nivel nacional como internacional de la álgebra homológica y de la teoría de representaciones de álgebras. En 2005 yo asistí a mi primer congreso y ahí la conocí y fue muy cálida conmigo y siempre fue muy entusiasta y muy motivadora en todas sus charlas. Hoy nos va a hablar sobre la estructura L infinito del complejo de Basel para álgebras monomiales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Nati por la calidez de tus palabras. Gracias a vos y a Romina por haberme invitado a dar esta charla en la sesión de álgebra y geometría. Bueno, entonces como dice el título, voy a hablar de la estructura L infinito del complejo de Basel para álgebras monomiales. Este es un trabajo en colaboración con Fiorella. Lo que queríamos, o lo que queremos, es estudiar la teoría de deformaciones de álgebras monomiales. Entonces esta teoría está muy conectada con la estructura de álgebra de Lie que tiene la cohomología de Hochschild. Entonces lo que nosotros queríamos era describir esta estructura de álgebra de Lie. Y una de las herramientas que tuvimos que usar es la de las estructuras infinitas. Entonces voy a empezar mi charla hablándoles de las estructuras infinitas, antes de que se pierdan aquellos que no trabajan con cohomología de Hochschild o con complejo de Basel o con álgebras monomiales. Antes de que se pierdan con todas esas palabras, quiero hablarles de estructuras infinitas, porque eso aparece en muchas ramas de la matemática, y creo que va a seguir apareciendo, está súper de moda. Entonces quiero contarles qué es esto de las estructuras infinitas y por qué son tan importantes. Entonces se los voy a contar en cómo aparecieron, en sus orígenes. Esto se describió en el contexto de espacios topológicos. Fue James Stasheff el que se dio cuenta de la riqueza de trabajar con estructuras infinitas. Lo hizo en el año 63, publicó 2 trabajos en Transactions del American Mathematical Society, su tesis. Él lo que se dio cuenta fue esto. Supónganse que tenemos un espacio topológico punteado y consideramos el espacio de lazos, o sea, todas las funciones continuas de S1 en X. En este espacio uno puede definir un producto, eso lo sabemos todos. Uno tiene 2 lazos y puede concatenarlos. Y concatenar los lazos es ir a doble de velocidad con F1 y con F2, entonces la función, el nuevo lazo F1, F2, es recorrer la primera mitad con F1 y la segunda mitad con F2. Entonces tenemos esta operación que es muy bonita, pero como todos saben, no es asociativa. Entonces, si yo quiero componer 3 lazos sin cambiarles el orden, tengo 2 posibilidades de asociar, y fíjense que la primera forma de asociar, yo estoy haciendo primero F1, F2, y eso lo compongo con F3. Entonces esto es recorrer en la segunda mitad de S1 el F3, y en la primera mitad la composición. Entonces eso significa el primer cuarto F1 y el segundo cuarto de la circunferencia con F2. En cambio, si hago F2, F3 y después lo compongo con F1, en la primera mitad recorro F1, y en el tercer cuarto y en el cuarto cuarto estoy haciendo F2, F3. Así que claramente estas dos no son iguales. ¿Qué es lo que uno hace? Es lo que nos enseñaron a hacer, y durante mucho tiempo fue lo que todo el mundo hacía: trabajar a menos de homotopía. Estas dos son homotópicas, entonces uno dice, bueno, no importa, en lugar de trabajar con lazos, trabajo con clases de equivalencias de lazos, y ahí tengo un producto asociativo y tengo elemento neutro. Bueno, Stasheff lo que se dio cuenta es que estamos perdiendo un montón de información al trabajar en las clases de equivalencia. Entonces él dice, no, trabajemos con lazos, y con M3, vamos a la siguiente, o sea, tengo el producto, y ahora tengo M3, que es la homotopía, o sea, esta, acá déjenme ya empezar a escribir, si es que esto me hace caso, sí. Entonces esta es la homotopía. Entonces esto me dice que cuando yo hago M3 en el instante 0 a F, G y H, lo que me está dando es la primera opción, ¿no? El F, G
compuesto con H. Y cuando hago M3 en el 1, F, G y H, me da la otra, F compuesto con G compuesto con H. ¿Está? Entonces él dice, bueno, no, en lugar de trabajar con clases de equivalencia de lazos, trabajemos con M2 y M3, que es la homotopía definida en el intervalo 0,1, que en el instante 0 me da una opción, y en el instante 1 me da la otra opción, y los t's entre 0 y 1 se mueven de manera continua para llevar esta opción a esta opción de composición. Bueno, pero ustedes saben que si uno tiene un producto que es 3 asociativo, uno fácilmente por inducción puede demostrar que eso es n asociativo para todo n mayor o igual que 3. Acá no tengo un producto asociativo, tengo un producto que yo sé que a menos de homotopía es asociativo, pero me quedo con M3. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si yo tengo que componer 4 cosas? Bueno, si tenemos que componer 4 cosas, las posibilidades para asociar y conseguir un lazo con esos 4 elementos sin cambiarle el orden son 5, que están representadas en los vértices de este pentágono. Cada una de las flechas que yo dibujé es aplicar M3, o sea, fíjense, por ejemplo, esta es el AB, lo considero como un elemento, entonces hago el AB compuesto con C, compuesto con D, estoy usando esta opción, y acá es el AB compuesto con C, compuesto con D, estoy en esta opción. Y así sigo, ¿sí? Recorriendo, usando M3, puedo recorrer todos los vértices de este pentágono. Entonces me dice que todos los vértices son homotópicos, pero además uno tiene una homotopía de orden superior que me dice que esta homotopía es homotópica a esta otra homotopía, o sea, yo puedo llenar este pentágono. Eso significa que tenemos una función continua definida en todo el pentágono por omega x a la cuarta en omega x. Ok, estoy con 3 asociatividad y 4 asociatividad, pero esto sigue. Ahora, ¿qué pasa con 5? Bueno, si tengo 5 elementos, las opciones son todos los vértices de este n-aedro, y de nuevo, esto acá voy a estar apareciendo M3, tengo pentágonos donde aparece M4, pero además tengo una homotopía de orden superior que me dice que las homotopías que estaban dibujadas en la superficie de esta figura también son homotópicas. Eso se traduce diciendo que tengo una función de K5 por omega x a la quinta en omega x. Entonces lo que hizo Stache fue describir estas figuras, que son las que me permiten hablar de las homotopías, y entonces él dijo, bueno, ¿qué es un A infinito espacio omega de x? Es el producto, estas homotopías superiores de orden n para todo n estrictamente mayor que 2, definiendo de manera adecuada estos K sub n, más ciertas compatibilidades. Entonces esto es lo fantástico de esta estructura. Tiene muchísima riqueza. En lugar de trabajar con clases de equivalencia de lazos, me quedo con los lazos como son y con todas estas homotopías superiores más ciertas compatibilidades. Y el principal teorema de toda esta teoría dice que esto identifica de manera única al omega de x. O sea, si ustedes encuentran un espacio topológico que admite una estructura de A infinito espacio y cuyas componentes conexas forman un grupo, entonces es homotópicamente equivalente a un espacio de lazos. O sea, toda esa riqueza de estructura que le damos hace que uno lo identifique en la categoría de A infinitos espacios. Les doy otro ejemplo más algebraico. Complejos. Supónganse que tenemos un complejo de A módulos y calculamos su homología. Bueno, una pregunta natural es si yo puedo ir hacia atrás, o sea, si yo conozco la homología de un complejo, ¿puedo describir el complejo? Bueno, cualquiera que haya hecho alguna cuenta de homología sabe que esto no es cierto en general, que hay un montón de complejos que aparentemente no tienen nada que ver entre sí, y cuya homología me da lo mismo, o sea que yo no puedo volver para atrás. Bueno, pero si en lugar de trabajar con complejos de A módulos, que es un complejo de A módulo, acá yo tengo el diferencial, que lo voy a llamar M1, que va de xy en xy menos 1, y tengo una estructura de A módulo, o sea, tengo el M2, que va de A tensor xy en xy. Bueno, si a esto yo le agrego más información, o sea, si le agrego una estructura infinito, o sea, si le agrego un M3, que irá de A tensor x, no, A tensor A tensor xy
creo que van en x y menos 1, y así sigo, m4, mn, entonces estoy, en lugar de considerar un complejo de A módulos, estoy considerando un A infinito módulo, al cual le puedo calcular homología, porque, bueno, acá van a venir más compatibilidades, ¿no? Y una de las compatibilidades me va a decir que el m1 al cuadrado es 0, esa va a ser la primera compatibilidad que le voy a pedir, o sea que esto sigue siendo un complejo. Entonces, si le calculo la homología también admite una estructura de infinito módulo, y lo que vale es que el X es homotópicamente equivalente a la homología, o sea que sí lo puedo recuperar. Estos dos objetos en la categoría de A infinito módulo son equivalentes, ¿sí? Entonces, bueno, esto es la gran ventaja de trabajar con mucha más información, con mucha más estructura en los objetos. Y esto se generaliza, ¿no? Yo acá hablé de A infinito espacios topológicos, y hablé de A infinito módulos, pero también podría hablar de A infinito álgebras, o de A infinito álgebras de Lie, que eso es lo que voy a hablar ahora. Bueno, entonces, como les dije al principio, lo que nosotros queremos es estudiar la teoría de deformaciones de álgebra, y la teoría de deformaciones de álgebra está relacionada con la estructura de álgebra de Lie que tiene la cohomología de Hochschild. En realidad, más que con la cohomología, está relacionado con la estructura de álgebra de Lie que tiene el complejo de Hochschild. Entonces, bueno, para los que no se acuerdan, la cohomología de Hochschild es un ext. Es el ext de A con coeficientes en A en la categoría de A bimódulos. ¿Sí? Entonces, para calcular un ext, ¿se acuerdan que uno lo que tiene que hacer es buscar una resolución proyectiva del primero, aplicar el ohm lugar A, o sea, esto es la homología de aplicar el funtor ohm a una resolución proyectiva cualquiera de A contra A. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, ¿qué resoluciones proyectivas puedo tomar? Bueno, la homología de Hochschild en sus orígenes, la definición, fue tomando como P estrella la resolución de Hochschild, que yo la anoto C estrella de A, entonces en ese caso esto me da lo que yo noto acá como C estrella, el cohomológico de A. Entonces el complejo de Hochschild es el usual cuando uno estudia por primera vez la cohomología, entonces estudia la resolución de Hochschild, le aplica este funtor, consigue el complejo de Hochschild. Ese tiene una estructura de álgebra de Lie muy fácil de describir, pero muy difícil de calcular. Entonces, nosotros sabemos que el complejo tiene un corchete definido, sabemos que ese corchete se porta bien con la diferencial, o sea que uno lo puede pasar a la cohomología, y esto me da una estructura de álgebra de Lie. El problema es que cuando nosotros calculamos la cohomología de Hochschild, rara vez usamos este complejo, porque este complejo es enorme, y por lo general las cuentas son espantosas y uno no llega a ningún resultado. Entonces lo que uno hace es, bueno, no, en lugar de usar como resolución proyectiva la resolución de Hochschild, me busco otra resolución proyectiva, depende del problema que estemos, el álgebra que estemos tomando. Entonces agarro A, le construyo una resolución proyectiva conveniente, que por lo general va a ser mucho más chica que esta, entonces le aplico este funtor, me da un complejo, y a este complejo le calculo la cohomología. Entonces, para hacer cálculos de cohomología de Hochschild, uno usa en general otro complejo distinto de esto. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para trasladar esta estructura, la de álgebra de Lie graduada, a nuestro nuevo complejo? Entonces, ese es el problema que queremos resolver. Y si uno piensa, hay una forma bastante natural de intentar resolver esto. Uno dice, bueno, yo tengo mi complejo de Hochschild, que viene dado por la resolución de Hochschild, y ahora tengo uno nuevo, que viene dado por la resolución proyectiva que yo armé. Como estos dos vienen de resoluciones proyectivas, es fácil ver, por lo menos en teoría uno sabe, que existen morfismos de comparación. Tengo un morfismo f de ida y un morfismo g de vuelta que conmutan con los diferenciales. Entonces yo acá tengo el diferencial, y acá tengo el diferencial, todo bien. Acá tengo un corchete. Entonces yo quiero definir un corchete ahora en mi nuevo complejo. Entonces, la forma de definir este corchete, ustedes se la pueden imaginar. Uno podría decir, bueno, si yo tengo que calcular el corchete de f y g en B estrella, y yo sé cómo es el corchete en C estrella de A, lo que yo puedo hacer es agarrar estos dos elementos, con G venir a este complejo,
o sea, hacer G de F, G de G, aplicar este corchete y volver con F. Esta es la forma natural de definir este corchete. El problema es que este corchete, esto en general, no es una álgebra de Lie. O sea, no respeta, ahora vamos a repasar qué es una álgebra de Lie, esto no respeta la condición de ser una álgebra de Lie. Entonces, este es el problema que uno tiene, y no respeta porque no verifica Jacobi. Entonces lo que uno tiene que hacer, en lugar de buscar una estructura de álgebra de Lie, buscar una estructura L infinito, y eso fue lo que nosotros hicimos. Entonces, vamos un poquito con las definiciones. ¿Qué es una álgebra de Lie diferencial graduada? Es un objeto graduado con una diferencial y con un corchete, del grado que corresponda, donde diferencial significa que al cuadrado es 0, el corchete es antisimétrico, este signo depende del signo de la permutación y del grado de los elementos al que se lo estoy aplicando. Tenemos una identidad de Jacobi, que está escrita medio raro, pero está escrita medio raro para que tenga sentido lo que voy a decir en la próxima página. Pero se acuerdan que la identidad de Jacobi es, yo se lo tengo que aplicar a 3 cosas, y entonces los cambio de lugar, y la suma de esas 3 opciones me da 0. Bueno, si repasan qué son esas 3 opciones que uno pone de calcular el corchete a 3 elementos, es moverlos de manera tal que, o sea, tomo permutaciones de 3 elementos, de manera tal que sigma de 1 es siempre menor que sigma de 2, o sea, estos dos siempre están bien ordenados, y en el tercero pongo otra opción. Bueno, esa es la famosa identidad de Jacobi, y después lo último que tenemos es la compatibilidad entre estas dos operaciones, y es que D es una derivación con respecto al corchete, y eso es lo que nos permite decir que esta operación de corchete pasa bien cuando yo hago homología. ¿Qué es una L infinito álgebra? Es lo mismo, pero ahora le pongo más operaciones. O sea, tengo el L1, que es lo mismo que antes la diferencial, esto era la D. Tengo el L2, que es el que juega el papel de corchete, pero ahora tengo operaciones de orden superior. L3, Ln, para todo n, mayor o igual que 3. ¿Qué verifican todas estas operaciones? Bueno, son antisimétricas, de nuevo, con el signo que respeta el grado de los elementos, y tenemos esta identidad de Jacobi generalizada. Yo sé que esta es muy larga y que uno no tiene ni tiempo de leerla, pero fíjense que lo que estoy haciendo es calcular Li con otros elementos que no los muevo, y después Lj. O sea, si escriben esto para n igual 2, lo que les da es que L1 compuesto con L1 es 0. Eso significa todo este choclazo para n igual 2. O sea, lo que me está diciendo es que el primero es un diferencial. Si lo calculan para n igual 3, lo que les da es calcular L1 a un L2 es lo mismo que hacerle L2 al L1 L1 en el primer lugar y L1 en el segundo lugar. O sea, vamos a poner así con puntos suspensivos. Esto me está diciendo que L1 es una derivación con respecto a L2. Era exactamente lo que teníamos en el caso de las álgebras. O sea, si pongo todo lo que consigo es una álgebra de Lie. O sea, esto es el álgebra de Lie es un caso particular de un L infinito álgebra. Si ponemos n igual 4, que acá es donde se empieza a poner la cosa interesante, lo que nos queda es L2, L2 en estas cosas, que esto es exactamente la identidad de Jacobi, que yo puse en la página anterior de Jacobi. Pero me quedan más otras cosas, o sea, no me queda la identidad de Jacobi igualada a 0, que es lo que uno pide para tener esta relación, ¿sí? Me aparecen más cosas. Ahora, ¿qué cosas aparecen? Aparecen L3 con cosas que tienen 1, más L1 con cosas que tienen L3. Entonces, esto no es una álgebra de Lie, pero si yo paso a cohomología, que lo puedo hacer porque L1 es un diferencial, así que si yo paso a cohomología, las cosas L1 de alguien se anulan, porque cuando estoy en homología trabajo con cosas que están en el núcleo, ¿no? Y las cosas en la imagen son las que uno mata. O sea, la homología es núcleo de L1 dividido imagen de L1. O sea que todo esto muere en homología, y en homología sí tengo Jacobi. O sea que si uno calcula la homología de este complejo, consigue una álgebra de Lie.
Bien, nosotros lo que quería de deformaciones de álgebra, les cuento rapidito, deformar una álgebra es, bueno, hay distintos tipos de deformaciones, pero por ejemplo una deformación por... Uy, dice que mi conexión es inestable, sigo, ¿no? Deformar un álgebra es darle un producto, una deformación formal, por ejemplo, es esto, definir un producto asociativo, acá, de manera tal que cuando t es igual a 0, tengo el producto original de A. Esto es equivalente a describir un mu, que va a ser mu0, el producto original, más mu1 por t, más mu2 por t cuadrado, y sigo, donde cada uno de estos mu sub i son aplicaciones lineales definidas de A tensor a n. Entonces, este mu, o esta familia de elementos, son elementos en el elemento de grado 2 en el complejo de Hochschild, y que mu me dé una estructura asociativa acá es equivalente a que mu, mirado en esta estructura de álgebra diferencial graduada, cuando le aplico d de mu más 1/2 el corchete de mu con mu, me dé 0. Entonces esta es la relación que hay entre deformaciones y el álgebra de Lie. ¿Cómo hago para darme cuenta si esta mu me va a dar una deformación de A, o sea, si me va a dar una estructura de álgebra asociativa? Lo que hago es venir acá al álgebra de Lie, hacer esta cuenta y fijarme que esto me da 0. Eso es lo que se llama la ecuación de Mauer-Cartan. Bueno, pero como les dije, yo no voy a poder traducir o trasladar la estructura de álgebra de Lie de mi complejo de Hochschild al nuevo complejo que tengo, que es el que me permite hacer cuentas. Acá voy a tener una estructura L infinito. Bueno, pero por suerte, si yo traslado esto bien, de manera tal que acá me dé un cuasi isomorfismo, esta teoría de formaciones la puedo estudiar también a través de la estructura infinito con, obviamente, una ecuación de Mauer-Cartan generalizada, que en lugar de ser L1 más 1/2 L2, es toda la suma de los Ln multiplicados por un factor. O sea que esto es realmente lo que nosotros queremos hacer, estudiar la teoría de deformaciones de A con un buen complejo que me dé la cohomología, estudiando la estructura ahora de L infinito álgebra en lugar de álgebra diferencial graduada. Entonces, bueno, el contexto donde esto se puede hacer, que esto ya se sabe hace tiempo, fíjense que esto es donde nosotros estamos, tenemos un complejo con un corchete, tenemos otro complejo que no tiene corchete, entonces queremos trasladarle la estructura. Se sabe que eso se puede hacer si los morfismos de comparación satisfacen estas propiedades, que una composición me da la identidad, que la otra composición no me da la identidad, pero es homotópico a la identidad vía un H estrella, y que el F estrella con H estrella me dan C. Si pasa todo esto, si estoy en este contexto de retracto de deformación fuerte, hay un teorema que dice que B hereda la estructura L infinito y que el G se extiende a un cuasi isomorfismo de L infinito álgebras. Entonces, una primera cosa que hicimos con Fiorella fue volver a demostrar este teorema. La demostración de este teorema es existencial, y nosotros queríamos saber exactamente cómo trasladar. Entonces, por inducción, dimos la descripción de los morfismos Ln y del G del cuasi isomorfismo, ¿sí? Entonces esto nos da un proceso inductivo que nos permite describir los Ln. Después lo que dijimos fue, bueno, ok, entonces ahora tenemos que elegir un buen complejo, conocer los morfismos de comparación y conocer el H, porque todas estas morfismos o estas aplicaciones aparecen. Fíjese, acá está el H, acá está el G, acá está el F, ¿sí? O sea, yo arranco con mi complejo, con mi diferencial y mi G, y tengo que ir aplicando F, G, H a aplicaciones auxiliares que armamos para conseguir los Ln. Bueno, lo primero que demostramos es que este H estrella se puede definir fácilmente de manera inductiva. O sea, si yo tengo B, tengo G y tengo F, puedo definir el H estrella, suponiendo que la composición de estos dos para el calculador no está en la identidad. Entonces, si teníamos todo esto, bueno, ahora lo que teníamos que elegir era un buen candidato para B y conocer G y F. Y bueno, acá es donde aparecieron las álgebras monomiales, que las álgebras monomiales son álgebras de camino, cociente por un ideal que está generado por caminos directamente, no combinaciones lineales de caminos. Acá hay un complejo de Barzel muy conocido y que se ha usado un montón
para calcular la cohomología de Hochschild y que ha mostrado ser re útil, y además Lucre en su tesis describió los morfismos de comparación, Lucrecia Román describió los morfismos de comparación entre el complejo de Hochschild y BDA. O sea que teníamos toda la información, tenemos el complejo, tenemos F y G, y acabamos de definir el H, entonces tuvimos que aplicar las fórmulas, y bueno, por ejemplo, demostramos, creo que ya me queda muy poco tiempo, demostramos que si el álgebra es de radical cuadrado 0, o sea, si lo que aparecen acá son todos los caminos de longitud mayor o igual que 2, entonces ahí efectivamente las ln son 0 para n mayor o igual que 3, o sea que en este caso sí tenemos un álgebra de Lie diferencial graduada, y G es un cuasisomorfismo, o sea que no necesitamos la estructura infinito, y es increíble lo fácil que queda la descripción del corchete usando el complejo de Barzel, muchísimo más fácil que lo que uno ve cuando uno usa el complejo de Hochschild. Por ejemplo, uno fácilmente usando este nuevo corchete que tenemos en el complejo de Barzel, uno puede inmediatamente deducir que si el Carcaj no tiene dibujos de esta forma, entonces todos los corchetes son 0. Esto es algo que jamás se hubiera podido demostrar en general mirando el complejo de Hochschild. Después lo que demostramos es que si las álgebras son truncadas, eso significa que el ideal está generado por todos los caminos de largo mayor o igual que m. Todos los caminos de largo mayor o igual que m mueren en este cociente. Entonces en ese caso los ln no son 0, pero aplicados a elementos de grado 2, que son los que aparecen en la teoría de deformaciones, los ln para n mayor o igual que 3 nos dan 0. O sea que esto es muy bueno, porque la ecuación de Mauer-Cartan generalizada, que era una serie, en definitiva, es la ecuación de Mauer-Cartan, porque todos estos se anulan. Entonces lo último que les cuento es, la pregunta ahora es, bueno, ¿qué tan complicado es si yo no trabajo con radical cuadrado 0 ni con álgebras truncadas? La ecuación de Mauer-Cartan, acuérdense, es una serie, entonces una de las primeras cosas que a uno le preocupan para poder hacer estas cuentas es si esta serie converge, o sea, necesito algo de nilpotencia en mi álgebra, y bueno, la cosa nos mostró que no funciona la nilpotencia. Fíjense, este ejemplo es muy chiquitito, este es un álgebra, no tiene ciclos orientados, o sea, es un álgebra de dimensión global finita, la resolución, el complejo de Barzel termina en grado 3, o sea, la cohomología de Hochschild para grado mayor o igual que 4 se anula, es muy, muy fácil, no es truncada, porque por ejemplo el beta alfa 3 no está en el ideal, ¿sí? Y no es de radical cuadrado 0, y encontramos un elemento f de grado 2, tal que el nn nos da esto, o sea, nos da no nulo siempre, o sea, la serie, la ecuación de Mauer-Cartan generalizada es divergente. O sea que hay mucho más para hacer, porque si bien encontramos una estructura L infinito, encontrar condiciones para que esa estructura L infinito nos dé algo nilpotente, o poder hacer cuentas de Mauer-Cartan, no es nada sencillo. Bueno, creo que llegué bien, 18. Muy bien. Sí. Bueno, compartir. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Algún comentario? Si no, agradecemos a María Julia. Muy linda, como siempre, tu charla. Muy interesante. Así que muchas gracias. Bueno, gracias, Nati. Bueno, para sociales tenemos 5 minutos porque nos dijeron que nos echan. Mirá. Bueno, tenemos unos 5 minutos, aunque podemos seguir charlando entonces ahora. Lo que nosotras queríamos un segundo avisarles con Romy es, bueno, a todos muchas gracias por participar, tanto de la conferencia invitada de ayer como de hoy, y bueno, hay varios aquí que han presentado comunicaciones, así que muchas gracias, y a los que aún no se han metido en el foro, hay muchísimas charlas muy interesantes, y ahí hay un poquito de actividad también, así que gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicas, por organizar la sesión. Muy bien, ¿eh? Bueno.
No sabemos hacer sociales de esta manera. Estamos siendo grabadas. Sí. Capaz de Encima, salir claro, de Federico. ¿Dónde está Federico? Perdón, acá estoy. Tenés que parar la grabación, así podemos charlar tranquilo. Sí, ahora la paro, me olvidé. Acá los últimos minutos también. Evita